Continuamos y están en nuestra mesa de trabajo el economista Jaime Carrera y el economista Víctor Hugo Villacrés. A los dos, muchas gracias por acompañarnos y ya mismo haremos contacto también con Santiago Bucarán. Pero para iniciar este diálogo quisiera que escuchen lo que en la última sabatina el señor presidente Correa dijo sobre el estado de la economía. ¿Cómo se define una recesión? Lo mínimo para definir una recesión son 2 trimestres consecutivos de crecimiento. En otras palabras, Ecuador, desde el segundo trimestre del 2015, entró en recesión porque tuvimos 2 trimestres consecutivos de crecimiento. No es crisis, duele a quien le duela. Yo sé que a algunos nos encanta, ¿no? Crisis, cualquier cosa es crisis. En buena hora se le llaman crisis a lo que hemos vivido. Porque crisis es cuando había 14% de desempleo, pues con el neoliberalismo. Crisis es cuando hubo 2 millones de migrantes, cuando había inflación del 60%, cuando se atrasaban los salarios 6 meses, cuando venían los paquetazos con la subida del gas, teléfono, electricidad, gasolina. Ha ocurrido algo de aquello. Esto se llama recesión. Aguantamos 4 trimestres seguidos de decrecimiento, pero ya a partir, como les dijimos en su momento, del segundo trimestre del 2016 empezamos a crecer. Técnicamente salimos de la recesión. Y el último trimestre ha sido muy bueno. Hemos crecido un total de 1.7% con respecto al trimestre anterior. ¿Qué significa esto? Si de julio a septiembre produjimos 100, de octubre a diciembre produjimos 1.7% de crecimiento. El último trimestre del 2016 crecimos 1.5% con respecto al último trimestre del 2015. Sin lugar a dudas, por cualquier criterio que se lo mida, Ecuador ha superado la recesión, compañeros. Bueno, nuevamente al saludar al economista Jaime Carrera le diría: ¿está superada la crisis? Solo hay una crisis política que la resolverán ya mismo. Está la mesa tendida y avanzamos. Este crecimiento del 1.7 del último trimestre del 2016, como dice el señor presidente, ya es la puerta de entrada. ¿Qué será? ¿Un crecimiento que pueda llegar al 3, al 4%? Bienvenido, buenos días, economista. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Buenos días a Víctor Hugo, a la audiencia. Bueno, más allá de lo que se diga, en el futuro vamos a ver si realmente lo que se dice con números desde las esferas oficiales ha sido verdad. Pero lo que no podemos negar, Francisco, es que en los últimos años se han ido agudizando los desequilibrios de la economía y de manera profunda. Tal vez para hacer algún recuento de lo que comenzó en el año 2009, ¿no? Cuando bajaron los precios del petróleo. En ese año el país comenzó a vender anticipadamente el petróleo. Ya desde el 2009. Comenzó también a obtener préstamos de la China, apalancados también con otras ventas de petróleo. Luego se colocaron bonos soberanos sistemáticamente en los mercados externos a más del entre el 9, 10, 11% de interés. Ese total de los bonos llega alrededor de 7.250 millones de dólares actualmente. Se comenzó sistemáticamente a usar las reservas del Banco Central para prestarle al Estado y financiar el gasto público, lo cual llega hoy a 5.800 millones de dólares. Con los últimos 500. Con los últimos 500 en el mes de marzo. Al Seguro Social no se le pagó el 40% que tiene que pagarse al seguro de parte del Estado de las pensiones. Eran más de 1.000 millones de dólares. También se utilizaron los fondos de los maestros de otros fondos para pasarlos a la seguridad social. La deuda interna creció sistemáticamente. La deuda, la inversión extranjera directa el año anterior apenas llegó a 744 millones de dólares, un monto insignificante. La inversión privada ha ido reduciéndose en los últimos años y hoy está prácticamente paralizada. El desempleo y el subempleo llegan al
casi al 60% de la población económicamente activa. Los precios en dólares en la economía han ido subiendo cada vez más, el país es cada vez menos competitivo. Hay precios en el Ecuador, Francisco, que son superiores a los de Estados Unidos y de Alemania, ¿no? Y en general las cuentas públicas se han ido debilitando. El déficit del año anterior supera el 7% del PIB. El déficit público, uno de los más altos de América Latina. El gasto público se duplicó en los últimos años. Y en ese entorno, decir que se ha generado un ambiente de recuperación resulta poco creíble, sin agregar además los hechos de corrupción que son de dominio público, ¿no? Entonces, más allá de lo que se diga en números y en este juego técnico de apariencias, lo que importa es lo que siente la población. Claro. Y la población siente que no hay trabajo, que hay desempleo, que las empresas crecen, que la construcción está paralizada, que cada vez lo que recibe cada persona le alcanza menos para llegar a fin de mes. Siente que la economía ha retrocedido al año 2012, el PIB por habitante ha retrocedido al año 2012. Y uno dice, después de 10 años de un boom petrolero gigante, y de haber gastado en el Estado casi 300.000 millones de dólares, y de haber aumentado la deuda pública de 10.000 a casi 50.000 millones de dólares, que tengamos un país en este momento como el que tenemos, con un ingreso por habitante de $500 al mes, muy similar al peor país de la Unión Europea, muy similar. Un país en el que en América Latina, en el contexto de América Latina, es de los peores que está, porque Colombia está mejor. $6.000 per cápita, pero al año, ¿no? Al año, claro. Entonces, y Colombia está más. Claro, Colombia ha avanzado mucho más y está mejor. Perú ha avanzado mucho más y está mejor. Sí. Uruguay ha avanzado mucho más y está mejor. Costa Rica está mejor. Chile ni se diga. ¿Quiénes son los que peor están en América Latina? Venezuela y Ecuador. No hay otra reflexión. Víctor Hugo, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. A ver, uno podría decir hay dos visiones, una que nos demuestra que esto es difícil y otra que dice no, esto es superable, todo está manejado. Y ayer me decía alguien, bueno, es que este modelo lo que necesita es de que sigan habiendo pobres, porque sin pobres, si los pobres salen, deja de existir este modelo. ¿Hay algún equilibrio entre el modelo aplicado estos 10 años y la visión esta que nos acaba de dar Jaime en virtud, qué sería, de la frialdad de los números, pero sin olvidarse de lo que está viviendo el día a día el ecuatoriano? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, un saludo a Jaime, a la gente que nos escucha. Evidentemente los números son una verdad pragmática, pero ante los números existen lecturas de la realidad, y las lecturas de la realidad siempre se acoplan a la corriente de pensamiento económica, en el caso de la economía, a la que uno representa o con la que uno se identifica, como quiera que se pueda ver. Al analizar, por ejemplo, las palabras del presidente Correa, yo reflejo claramente una parte importante de la economía que son los ciclos económicos. En toda economía uno va a tener ciclos económicos que son periodos de tiempo, periodos más o menos prolongados, dependiendo de la economía en donde uno se encuentre, en donde claramente puede identificar 4 estados. El primero es un estado de expansión. Ese estado de expansión, la economía crece hasta alcanzar lo que se denomina un pico o un punto más alto, después de lo cual empezará un periodo de recesión, y ese periodo de recesión terminará con una cima o un punto más bajo para nuevamente empezar otro ciclo de la economía. Pero lo responsable, perdón, ahí no es prepararnos para cuando baja desde el punto más alto para que esa no sea una caída, sino un bajar y continuar
caminando, buscando una línea? Los economistas hemos intentado a lo largo de la historia trabajar en modelos que nos ayuden a determinar el tiempo de duración de los ciclos y anticipar cuándo podría venirse un periodo de recesión para justamente buscar herramientas contracíclicas. Que equilibren, claro. Y herramientas contracíclicas que generalmente van a ir de la mano de políticas públicas, porque el sector privado casi nunca hace contraciclos. El sector privado es más bien muy procíclico. Entonces, en momento de una crisis o de una recesión, el sector privado va a reducir empleo, el sector privado va a reducir su inversión. Si es en términos de banca, la banca privada va a evitar, por un fenómeno de cuidar a sus depositantes y también de evitar riesgos, va a evitar colocaciones, mientras el sector público está para lo contrario. Pero entonces el modelo ha funcionado y ha funcionado bien según su criterio. El modelo donde ya el presidente dice, estamos saliendo de la recesión, esto que nos acaba de explicar usted, de esta caída, ya estamos saliendo, y el 1.7 es, y no toma en cuenta los otros datos pragmáticos de la deuda, del desempleo. ¿Eso no? Mire, la economía ha tenido varios ciclos, desde el regreso a la democracia, desde la época de Roldós. Estos ciclos están claramente especificados en la página web del Banco Central. El Banco Central habla de un último ciclo y este último ciclo todavía está en estudio para ver si ya terminó o no terminó. Lo que yo le podría decir es que de las cifras se ve cierta recuperación. En efecto, si uno revisa lo que ha ocurrido el cuarto trimestre, que es la noticia que presentaba el presidente Correa, el cuarto trimestre del 2016 se habla de un crecimiento comparativo entre trimestres de 1,7, lo cual daría la idea de que en efecto hoy se presentará el resultado total de la economía en el 2016. No creo que alcance el crecimiento para hablar de que la economía se recuperó en el 2016, sino que vamos a experimentar un decrecimiento, pero claro, esa es una muestra, como decía el presidente, ahí sí coincido, de que obviamente el primer trimestre de ahora será un trimestre de mayor despegue y que probablemente el 2017 vamos a terminar con crecimiento económico. Vamos a la lectura de las cifras que un poco mencionaba Jaime, simplemente para ver cómo ha funcionado. Fíjese que en dolarización la inflación empezó siendo el 22,4% el 2001. Cerró el 2016 con la inflación más baja de la historia en dolarización del país y la cifra más baja de América Latina. Sí, pero a ver, un promedio de eso sería favorable. Se puede reducir en un periodo corto siempre que en el año usted termine teniendo una inflación baja, pero inflación al fin, porque lo peor para una economía sería un proceso deflacionario. Pero bueno, el 2016 cierra con el 1.1, en lo que va del 2017 me parece que acaba de dar la cifra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 0,4, la cifra que ha dado. Si usted revisa el ingreso familiar, para el año 2000 era $164, para el 2007 era $317 y cerró el 2016 con $683. Claramente ha habido una recuperación de lo que llamaríamos ingreso familiar, tomando en cuenta 1,6 perceptores. Ya no el salario, sino el ingreso. Ya vamos al salario. Forma de calcular, ¿sí? Ya vamos al salario, no se preocupe, Francisco. De todos modos, esta forma de cálculo le permite saber si usted alcanza o tiene una brecha con la canasta vital y la canasta básica. Claro. Y en efecto, mientras del 2007 usted tenía una brecha con las dos canastas, la vital y la básica, al cierre del 2016, inicios del 2017, con el mínimo vital de $375 y 1,6 perceptores, usted cierra esa brecha con la canasta básica y la canasta vital. De hecho, le voy a dar las cifras del salario mínimo vital para no quedarnos con la duda. En el 2001 los ecuatorianos ganábamos $86 postdolarización. En el 2007 fue $170. Y en el 2017 son $375. Ahí está más o menos. Y los ecuatorianos claramente pueden ver la diferencia. ¿La capacidad adquisitiva de eso? Justamente lo que veíamos arriba. Justamente el acceso que usted puede tener a la canasta familiar o a la canasta básica. Que hasta el 2007 existía una brecha con las dos canastas. Actualmente esa canasta se ha cerrado. Al menos
está cerrada la brecha Ya. con 1,6 perceptores, que es lo que establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué pasa con el tema del desempleo? Que es otra variable que se mencionó acá. A ver, el desempleo tiene dos raíces importantes a considerar en la economía ecuatoriana. La primera es características estructurales de cómo funciona el sector laboral en la economía. Es decir, si usted revisa las cifras desde la década de los 80 hasta la actualidad, ha existido un fuerte componente de empleo inadecuado o subempleo. Y eso ha sido muy difícil de revertir, tanto por el sector privado como por el sector público. Acuérdese que el 80% de empleados de la economía ecuatoriana funcionan con el sector privado, no con el sector público. Sin embargo, ha sido muy complicada de revertir esa estructura de cómo está formado el sector laboral ecuatoriano. ¿No han generado políticas públicas acordes a esas necesidades? ¿O solamente la irresponsabilidad del sector privado, que como usted dice mantiene el 80% de los trabajadores? Es que no creo que es irresponsabilidad ni del sector público, ni del privado, ni falta de políticas. El problema es que es una forma como estructuralmente ha funcionado la economía. Desde la década de los 80, 90, 2000, nos hemos tenido 10 años diferentes no son corrientes para cambiar, entonces. Bueno, igual podríamos hacer el análisis, podríamos decir, 30 años no han sido suficientes para cambiar. Por eso es que la ciudadanía decidió que había que cambiar. Es lo que yo y creo. Les ofrecieron cambiar. Lo que yo creo es que hay un tema estructural del cual se tiene que salir con una serie de variables. Usted puede aplicar en el corto plazo, 5 años, 8 años, 10 años, ciertas variables que permitan en el futuro, en el mediano plazo, reducir esas brechas en términos de empleo. Por ejemplo, ¿qué necesita usted para que el sector del empleo se formalice y tenga características mucho más adecuadas para los agentes económicos ecuatorianos? Lo que va a necesitar primero es mayor educación. A través de educación usted va a tener la posibilidad de un trabajo más digno, va a necesitar mayor productividad de las empresas, va a necesitar un dinamismo del sector privado, que como vemos es el gran motor generador de empleo de la economía, y después va a necesitar que obviamente desde el sector público se establezcan ciertas políticas sociales que permitan mantener aquello que se puede lograr en términos, o que se ha logrado en términos sociales en el pasado inmediato. Estamos saludando al economista Santiago Bucarán desde la ciudad de Guayaquil. Están aquí con nosotros, economista Bucarán, el economista Jaime Carrera y el economista Víctor Hugo Villacrés. Y analizábamos esta lectura del presidente Correa sobre que se está saliendo de la recesión, que hay una recuperación, una franca recuperación. Y claro, la última intervención que usted terminaba de escuchar del economista Villacrés, un poco como que dice, aquí hay dos formas de leer los números prácticos, ¿no? Lo que está es así, pero hay que hacer una interpretación de un modelo distinto. Así es que le pido que usted también nos ayude a reflexionar sobre esta afirmación del presidente que la economía está saliendo de la recesión, y también el economista Villacrés nos decía que sí, que el 2017 va a ser positivo el crecimiento. Bienvenido, buenos días, economista Bucarán. Muy buenos días y gracias por la invitación. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Víctor Hugo, y con todos los que están escuchando. Primero, comenzar a acotar algo. Es interesante de que estemos saliendo de una recesión de que nunca existió, porque el gobierno nunca, en ningún momento, aceptó de que estábamos en un problema. Entonces es interesante que estemos saliendo de un problema que no existía. Luego, quisiera hacer unas acotaciones. Si es que hay un crecimiento en este periodo, en gran medida es porque hubo una inyección de liquidez que dinamizó el sector de consumo, y esta inyección de liquidez vino en gran parte por la deuda internacional que ha seguido un crecimiento, entonces que ha seguido un crecimiento continuo, que no ha variado esa tendencia positiva, y de hecho lo que ha generado esto es que estemos en una economía muy volátil con un sendero de crecimiento insostenible. Ahora, solamente para dar pequeños datos que pueden respaldar mi afirmación.
es la siguiente. Es interesante que estemos en una economía de crecimiento, pero a la vez estemos creciendo en la cantidad de deuda, y no solamente de deuda externa, sino también de deuda interna. Entre diciembre de 2006 al marzo 31 de 2017, la deuda con respecto al Banco Central ha crecido en 3.923 millones. Y solamente entre marzo 24 a marzo 31, esta deuda creció en 500 millones de dólares. Interesante, estamos en una economía de crecimiento, pero aún así estamos necesitados de una alta cantidad de liquidez. Y no solamente esto, sino que si analizamos el porcentaje de cobertura de reserva internacional con respecto a el encaje que está relacionado, encaje en este caso solamente bancos privados, que se los llama sociedades de depósitos, la Reserva Monetaria Internacional solamente cubre el 80% del encaje. Si consideramos los bancos privados y las sociedades financieras, tenemos que la cobertura es del 68%. Si analizamos el total de depósitos, encaje de bancos privados, sociedades financieras como la Corporación Financiera Nacional, los depósitos de los GATS y las empresas públicas, la cobertura es del 46%. Y si consideramos el total de obligaciones del Banco Central del Ecuador, tenemos un crecimiento del 44%. Tenemos una cobertura solamente del 44%, lo cual nos cabe preguntar de dónde está viniendo este crecimiento, y este crecimiento más que nada está viniendo justamente de un proceso de dinamización de la economía basado o apalancado en altos niveles de deuda interna y externa, lo cual no es sostenible a lo largo del tiempo. Mi esposa es doctora y generalmente a mí me gustan las comparaciones médicas. Esto es como que tenemos a un paciente en el cual nosotros no sabemos exactamente cuál es el problema que tiene, pero en este caso sí sabemos cuál es el problema que tiene. Pero para mantenerlo estable, para mantenerlo vivo, le ponemos corticoides, le ponemos esteroides. Pero el tratamiento de corticoides y esteroides es un tratamiento para estabilizar, más no es un tratamiento para curar. En este caso, el corticoides y la esteroides ha sido para nosotros la cantidad de deuda que ha entrado al país, que ha estabilizado la economía, pero solamente en este periodo, pero no es mantenible en el largo plazo. Y lo que está haciendo es, al posponer las soluciones reales para esta crisis económica, estamos haciendo que el problema se haga mucho más grande. ¿No será que no quieren, perdóneme, no será que no quieren entender que hay esta nueva forma de ver la economía, de dinamizar distinto, de ver el proyecto, no solo lo económico, sino lo político? ¿No quieren entender eso a veces otros? Ya estamos en una situación en donde se ponen conceptos innovadores, pero supuestamente innovadores de manejo económico, en el cual, por ejemplo, salen con ideas tan fantásticas, tan creativas, como decir que el Banco Central es un banco comercial. Eso no lo dije yo, eso lo salieron diciendo la semana pasada en Diario del Comercio. De hecho fue un profesor o un director de la PUSE, lo cual es totalmente una aberración, especialmente si nosotros analizamos cuáles son los roles del Banco Central. Ahora, me encantó cuando se comenzó a defender la brecha entre el salario mínimo vital y la canasta, y que se dice que esa brecha se ha cerrado, pero esa brecha se ha cerrado de una manera artificial. Y de hecho esa es una de las razones por la cual existe desempleo, y de hecho esa es una de las razones por la cual existe baja productividad, en el sentido de que existe una desconexión, un divorcio entre la productividad laboral y el salario real, lo cual hace que este sistema sea insostenible y lo cual hace que el sector privado se le haga muy complicado salir adelante y ser el motor de la economía. Ahora, se habla del motor de la economía del sector privado, pero ha sido claro, ha sido contundente el gobierno de la Revolución Ciudadana durante estos 10 años al decir que el motor de la economía es el sector público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Adicionalmente, se habla de productividad, pero todas las políticas que se han establecido en los últimos 2 años han sido políticas que han golpeado la productividad del sector privado. Por ejemplo, establecer altos niveles de impuestos, establecer altos niveles de aranceles, establecer o poner a dedo y poner bajo decreto salarios mínimos vitales que no están relacionados con la productividad del trabajo. Y esto al final del día afecta a las clases más populares, más vulnerables, pero eso no se entiende. Eso sí, esto afecta a la economía, pero beneficia esa función que utiliza la Revolución Ciudadana, esa función de optimización, esa función objetivo, y la función objetivo es la de maximización de votos. Entonces, no podemos estar hablando ya llevamos 2 años hablando de que estamos postergando un problema, estamos pateando la bolita, y hasta ahora
y la seguimos haciendo, ellos deben dar gracias a Dios de que tenemos la dolarización, porque la dolarización ha permitido de que no exista una relación causa y efecto entre lo que ellos hacen y lo que realmente puede suceder, pero eventualmente los chinos nos dejarán de prestar dinero, al Banco Central se va a quedar seco y eventualmente vamos a tener que enfrentar la realidad. Porque además, las políticas existentes al día de hoy, lo único que nos podría rescatarse es el sector privado, pero las políticas existentes, en vez de impulsar al sector privado, lo que está haciendo es cada vez atrasándolo más. A esto hay que sumarle que aparte de la crisis económica, estamos entrando en una situación de crisis política. Entonces vamos a tener crisis política, crisis económica y tenemos la receta perfecta para el desastre. Queremos agradecerle, ya estaremos contando con usted para que nos acompañe acá en los estudios. Muchas gracias al economista Santiago Bucarán. De nada, muchas gracias. Economista Carrera, esta es también otra visión, pero una visión en donde ya se mezcla lo económico, los datos, con lo político también. Y este es un momento político difícil. ¿Cuánto más agrava? Y por favor, coméntenos esta visión de salir de la crisis y de una lectura distinta de estos datos. Bueno, Francisco, los países a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cuáles son los países que progresan? Y eso lo podemos ver, ¿no? Los que tienen responsabilidades fiscales, cuentas públicas ordenadas, los que tienen manejos económicos sanos, ¿no? Los países que han alentado la inversión privada, generando un entorno adecuado para invertir. Los países que han sido capaces de diversificar sus exportaciones, porque sin venderle al mundo no se puede progresar. ¿Cuáles son los países que no han progresado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Los países que han hecho todo lo contrario, los que se colocan en el lado equivocado de la historia. Vea usted países que han tratado de que el sector público sea el gran motor de la economía y redistribuir sin producir, están este rato en la pobreza. Vea usted Cuba, ¿no? Estabilidad política durante más de 50 años, ¿cómo está Cuba, no? Vea usted Corea del Norte, estabilidad política y pobreza garantizada durante décadas. Hay países que salieron de estos sistemas y hoy han progresado, y ahí está China, ¿no? O recuerde usted cuando Alemania dejó su parte comunista para abrirse a los mercados. El Ecuador, lamentablemente, no utilizó el boom petrolero para encaminarle al país en las vías del desarrollo. Y esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué tiene que enfrentarse de aquí en el futuro? Claro. ¿No? Tiene cuentas públicas desequilibradas. Es necesario reducir drásticamente el déficit público y tener un programa que estabilice la economía, la cuestión fiscal y recupere la solvencia del país. Y vaya gradualmente reduciendo su déficit en un marco ordenado del manejo fiscal. Pero ese manejo ordenado del manejo fiscal, de la gestión fiscal, que tiene necesariamente que pasar por una reducción del gasto público, e incluso con niveles de deuda que se van a necesitar, pero para corregir en el futuro el problema fiscal. Pero eso tiene que armonizarse con políticas de crecimiento de la economía y de hacer que el sector privado tenga el incentivo y el ambiente adecuado para invertir, tanto el sector privado interno como externo. Ese es el otro tema. Y luego tiene que armonizarse políticas de ordenamiento fiscal con crecimiento, con políticas de diversificar las exportaciones, porque el Ecuador es una economía dolarizada y sin dólares no va a poder funcionar, la base es lo esa. que significa a su vez ganar en productividad y en competitividad, lo que representa a su vez hacer que un dólar caro que tenemos, ¿sí?, vaya ganando competitividad en el futuro. Por otros niveles de producción, por aumento. Entonces usted tiene que hay que corregir el problema fiscal,
al mismo tiempo levantar el crecimiento de la economía, al mismo tiempo diversificar exportaciones y al mismo tiempo atender necesidades sociales. Equilibrar estos 4 aspectos es una tarea muy compleja y va a ser más compleja en un entorno de debilidad política. Quien asuma el poder, el próximo gobierno, va a tener un entorno severo de debilidad política, que le va a dificultar armonizar estos 4 ejes de la política económica, más cuando tenemos en este momento una sociedad dividida, en la que se va a dificultar encontrar consensos con un gobierno que asuma absolutamente debilitado. Y entonces, ¿cuál es el peligro? De que al no poder armonizar estos 4 ejes de la política económica y un entorno social y político débil, ¿no?, se quiera tomar la ruta de profundizar el autoritarismo y un modelo de Estado del que es difícil salir, y se quiera a su vez en el futuro agudizar los desequilibrios, sin que sea Ecuador igual que Venezuela, porque tiene sus grandes diferencias. Y una de que ya se mencionó, el gran patrimonio nacional de la dolarización, que es un patrimonio de la dolarización. Y jamás la gente lo valora. Lo valora y que garantiza estabilidad y que va a obligar a corregir cosas. Pero si no es así, profundizar los desequilibrios, como se ha venido haciendo hasta ahora, al persistir en este modelo actual, lo único que va a garantizar en el futuro es el caos económico, es la profundización de los desequilibrios y el no entender que manejar la economía correctamente, manejar las cuentas públicas correctamente, hacer crecer, atraer inversiones, es la única manera de que aquí haya menos pobres, porque el Ecuador, en este tipo de modelos en el que ha estado inmerso, no va a salir adelante con subsidios, con un aparataje estatal que le trata de vender a la sociedad otra realidad. Lo que nos decía el economista, ¿no?, Villacrés, son apenas 10 años, los otros 30 tampoco hemos podido salir. Pero 10 años, Francisco, es largo plazo. Yeah. Y en 10 años hemos tenido un boom petrolero que se ha desperdiciado. ¿Acaso en los 80 y los 90 no tuvimos precios del petróleo de $5, de $6, de $15, de $20? Pero la relación de producción era distinta. Era totalmente distinta. Entonces, 10 años ya es un pasado. Yeah. Y es un pasado en el que no se usó el boom petrolero como correspondía para corregir los desequilibrios. Aquí se habló, por ejemplo, de que el desempleo y el subempleo son estructurales. Eso se debió corregir con un boom petrolero. Cuando ya no hay el boom, cuando hay escasez, es mucho más difícil corregir esto. Economista Villacrés, entonces, si ya estamos saliendo y la aplicación de este modelo va a ser el futuro del Ecuador, ¿cómo encuentra usted que se podría ya comenzar a, no solo que ya vamos a tener crecimiento, como nos ha dicho, sino cómo sostener este crecimiento y aumentar? ¿Vale tomar en cuenta los 4 ejes que nos dice Jaime o no es una forma medio ortodoxa de ver la economía? A ver, yo quiero hacer mención a algunos temas que se han hablado. Por ejemplo, Santiago decía que la economía ecuatoriana tiene una baja productividad y entonces que la variable de ajuste deben ser los salarios que han subido artificialmente. Modo ortodoxo de ver la economía, en donde dice, sigamos pagando la rentabilidad al capital, lo que se debe pagar, versus la rentabilidad de la mano de obra. Eso sí ha subido demasiado. Más bien busquemos cómo reducimos esa rentabilidad que estamos pagando sobre la mano de obra. Todo es posible en el tiempo, porque si congelan los salarios, igual se va a producir una brecha nuevamente con la canasta básica y la vital, y terminaremos en una situación parecida a la del 2006. Entonces, todo es posible retroceder en la vida, Francisco. Pero frente al 2006 y aquí, no estamos menos ya de lo que era el 2006. No, pues si yo le acabo de dar las cifras en términos de la canasta básica. En términos de canasta básica vital en el 2006. Pero es que en términos de canasta básica y vital, si usted no tiene una brecha con respecto a sus ingresos, usted está mejor que en el 2006 como poder adquisitivo.
Ahora, efectivamente, uno siempre se puede analizar no solamente desde la parte interna, sino también desde la parte externa, y lo hemos conversado con usted. Sí, pero frente al externo ahí ya no hay vueltas que darse, hay que ir a comprar en Ipiales o en Aguas Verdes. Bueno, el tema es que la estructura de costos que tiene Colombia hace que ciertos productos históricamente sean más baratos en Colombia que en Ecuador. Y pongo un ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria de desinfectantes, shampoos, papeles de tocador y todo ese tipo de cosas, históricamente, Francisco, ha sido más barato en Colombia. Sí. Históricamente, no tiene que ver con los últimos 10 años. Es más, las empresas colombianas se han instalado en Ecuador. Si no, pregunte los nombres comerciales de los diferentes productos que se expenden en el Ecuador, son nombres comerciales de Colombia, pues. Esas empresas, por ser más productivas, llegaron en un momento al Ecuador y se han quedado en el Ecuador también produciendo. Y se han quedado produciendo. Si usted revisa shampoos, papel higiénico, jabón de tocador, ese tipo de cosas tienen marcas colombianas, y se sigue produciendo en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Ahí hay claramente una estructura en donde están diciendo, a ver, al capital no hay que tocarle, al capital hay que darle todos los incentivos para que siga produciendo. Es más, se han subido mucho los impuestos. Entonces, ¿qué le están diciendo atrás de ese discurso que puede sonar lindo? No están defendiendo los impuestos de las personas que consumen día a día, pues. No están defendiendo la posibilidad de que esas personas puedan tener un mejor ingreso. Dicen, los impuestos que lo ponen en general se han subido mucho. Pero ¿cuáles son los impuestos que se han subido mucho? Se han subido mucho las salvaguardias. El impuesto a la renta creo que tiene un problema. Entonces, ¿qué tipo de impuestos son las salvaguardias? No es un problema. No es acomodar al mismo sector privado para que venda lo que quiera vender y no compita. No es un problema en el presente porque se van a eliminar, Francisco. Gane quien gane, eso entra en un proceso de eliminación. Sí. No me va a dejar mentir Jaime, e igual el IVA se va a reducir del 14 al 12%, no porque sea uno de los discursos que va a alargarse un poquito más. Bueno, no he escuchado, pero hasta donde yo entiendo, se dice todo la ley planificado para un año y debería terminarse la elevación en el IVA y también el tema de las salvaguardias. Entonces, hay muchas cosas que son importantes de analizar. Después coincido con algunos temas que Jaime manifestaba en honor al tiempo. Y, por ejemplo, que debe haber un refinanciamiento de la deuda. Creo que nadie oculta eso. Creo que debe haber un nuevo perfil de deuda en donde usted pueda tener deuda a más largo plazo y con menores tasas de interés. Después, tiene que haber una optimización del gasto público. En efecto, coincidimos también, creo que debe haber una optimización en el gasto público que permita generar las habilitantes del sector público para esto que se ha dado por llamar alianzas público-privadas como un mecanismo de dinamización del sector privado. Entonces yo creo que el rol que va a jugar el sector privado los próximos 4 años va a ser muy importante en el crecimiento de la economía. Ahora, para que se pueda reducir el empleo, para que se pueda reducir el desempleo. Está coincidiendo para que se pueda incrementar el empleo, se pueda reducir el desempleo y sobre todo el subempleo, que es un problema estructural de la economía. Nosotros tenemos que crecer a un ritmo más fuerte. ¿Cómo vamos a crecer a un ritmo más fuerte? Con el trabajo de los dos motores de la economía, del sector público y del privado. Se quedan pendientes algunos temas y creo que valdrá la pena volvernos a encontrar para este diálogo, porque sí hay que desmenuzar algunas cosas que se han dicho, pero además poniendo en la práctica los números y los resultados. Les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos. Está en nuestros estudios el asambleísta Diego Salgado y haremos un contacto con el abogado León Roldós en Guayaquil. Agradecemos al economista Jaime Carrera, al economista Santiago Bucarán y al economista Víctor Hugo Villacresta. Muchas gracias a ustedes. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en